Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. La palabra, Karina nos traía antes los saludos de nuestros apóstoles. Ellos están en San Martín de los Andes porque ayer fue el culto de despedida y envío de los pastores Pérez, pastores de la iglesia en San Martín de los Andes, una iglesia amiga y muy querida, que son enviados a Andorra, ¿sí? El pastor Guillermo junto a su esposa, a su hermana y su cuñado se van a instalar allí en Europa, en Andorra, para un proyecto misionero, ¿sí? Muy particular allí. Así que nuestros apóstoles estuvieron allí. También oramos por Rubén y Graciela, pastor Gasparini. Ellos iban a viajar los cuatro juntos y a último momento Rubén cayó en cama muy delicado y no pudo viajar el viernes, así que ténganlos también en oración. Y si nos están viendo, Rubén, Graciela, oramos por sus vidas también. También traigo los saludos de todos los hermanos de la red. En Coronel Pringles y en Choel Choel tuvimos un precioso tiempo el fin de semana pasado donde Dios se manifestó de manera poderosa y a mí me llena de expectativa de lo que viene, ¿sí? Tendremos junto a todos los hermanos de la comarca allí de San Rafael, Villatuel y La Llave un tiempo maravilloso en San Rafael. Y después, como contó Karina antes, a nosotros nos toca en Zapala, ¿sí? Así que hacé planes para estar en Zapala porque Dios va a hacer algo poderoso ahí entre nosotros. Pero yo quiero ir a la palabra y he titulado el mensaje esta mañana, Hábitos fructíferos. Hábitos fructíferos. Quisiera que leas conmigo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, que dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Disculpen, pero vengo con la voz muy cansada ya. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. ¿Cuánto le quieren dar mucha gloria al Padre? Decirle que tenés al lado, entonces tenés que dar mucho fruto. Tenés que dar mucho fruto, porque eso le da mucha gloria al Padre. Estamos en un tiempo poderoso de Dios. Creo que estamos inmersos, como te lo decía recién, en un tiempo de cielos abiertos. Cada vez estoy más convencido de que Dios ha establecido un tiempo de avivamiento, y lo creo porque Él nos lo dijo, pero además porque lo percibo en el aire, conversando con muchas personas, respiro el entusiasmo en la iglesia. Esta semana recibía mensajes de hermanos que dicen, wow, el tiempo que viene, gloria a Dios. Veo nuestro ánimo encendido, pero además lo escucho en muchas personas, en muchos pastores, en muchos hermanos, en diferentes congregaciones. En los últimos 10 días me tocó viajar mucho y estuvimos en Coronel Pringles y ahí pude percibir este ánimo y compartíamos después un tiempo con el pastor Pablo Barabachi, que estuvo ministrando allí, y él me expresaba lo mismo,
Y ahora estuve en Buenos Aires, como te contaba antes, y ahí también conversando con los pastores de la obra bautista, distintos pastores, todos respiran que viene un tiempo especial para la iglesia. Yo lo creo. Amén. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de luz. Lo creo. En tiempos de Jesús, un movimiento de avivamiento se estaba gestando. La gente estaba revolucionada. Su mensaje estaba haciendo mella en el corazón de las personas y alborotando la ciudad. Y él estaba entrenando a sus discípulos para un tiempo de mucho crecimiento que demandaría firmeza, fe, compromiso, perseverancia. Y entonces dedicaba mucho tiempo a sus discípulos. Esta porción de las palabras de Jesús que leímos son parte de un encuentro que conocemos como la última cena, ¿sí? Y allí por el capítulo 13, creo, si no me equivoco, de Juan, empieza a relatar Juan ese tiempo de la cena, ¿sí? Que comenzó con esa reunión, con un momento en el que Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Y no era algo menor, porque en realidad, ustedes conocen la historia, ¿sí? En ese tiempo caminaban con sandalias, calles de tierra, no había asfalto, no había nada de eso que tenemos ahora. Entonces se les llenaban los pies de tierra, de barro. No vamos a entrar en detalles, pero imagínense todo lo que eso significaba. Así que el lavamiento de pies, además de una cuestión simbólica de servicio y de honra como lo vivimos hoy, era de verdad una práctica que era saludable, especialmente al olfato de todos los que se iban a congregar en un lugar, ¿sí? Y se iban a encontrar a cenar, así que qué bueno era que no se les mezclara el olor de la cena con el olor del camino, ¿sí? Pero es Jesús el que se dispone a servir a sus discípulos y a hacer esta tarea. Y en ese marco, ¿sí? Se genera un momento íntimo con ellos en el que les desnudó el corazón de ellos, reafirmó conceptos, volvió sobre la revelación manifestada, los estableció en la palabra, los preparó para la adversidad. Y en los versículos de este mensaje, que forman parte de ese momento, de ese tiempo y que se extiende, después se acuerdan la oración de Jesús en Juan 17 para que sean uno, forma parte todo de ese momento donde Jesús está compartiendo en intimidad con sus discípulos. Y en esta porción Jesús usa una analogía con la vid, describiendo su persona, describiéndose a sí mismo como la planta, ¿sí? La que conecta con los nutrientes, la que da vida. Y habla de su Padre como ¿quién? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre? Me están dando como 5 o 6 respuestas. El Padre es el labrador. El labrador. ¿Y sus discípulos quiénes son? Las ramas, los pámpanos, como nos gusta decir a los reinavalerianos. Es decir, los que dan fruto. Me impacta la generosidad de Dios. Fíjate qué interesante, ¿no? Ayer veníamos de vuelta tarde, estuvimos con Rosa y con los pastores Marcelo y Karina en la iglesia Centro Cristiano Esperanza en Plotier, ministrando matrimonios, y después nos invitaron a comer, así que se hizo tarde. Y cuando volvíamos tarde, pasamos por la casa de mis suegros a buscar a uno de nuestros hijos. Y entonces, saliendo ahí del barrio de mis suegros, me gusta porque está lleno de aromos. Y agosto es la época de los aromos. No sé si te gustan los aromos, si sos muy atento a eso. Yo no es que soy muy experto en plantas, pero vivimos en una casa cuando yo era adolescente con mis padres acá en Cipolletti que tenía un aromo enorme, ¿sí? Y hay algo maravilloso que tiene el aromo, y son las flores y el perfume de agosto. Y es lo único bueno que tiene el aromo. Es buenísimo, pero es lo único. Yo cortaba el pasto, se arruinaba el pasto. No sé si viste lo que son las raíces del aromo, pero son una maraña que crece por toda la tierra
y donde clavás la pala alrededor de un aromo, muchas ramas, ¿sí? Muchos metros por fuera de lo que es la circunferencia propia del tronco, está lleno de raíces del aromo y son horribles. Y las ramas solas, sin el fruto y sin las flores, que se empieza a caer la florcita, después la chauchita y los palitos de la florcita, es un laburo tremendo. Pero el momento de la hermosura es el momento donde esas ramas florecen y tiran ese aroma espectacular. ¿Cuántos conocen lo que es una vid, una parra? A ver, levanten la mano. No el fruto de la vid. La parra. Muy bien. No hay cosa más fea que el tronco de una vid. Una cosa retorcida, que se descascara, ¿sí? Que cuando uno lo ve marrón seco, marrón invierno, bien invierno, ¿no? Sin embargo, Jesús nos dice que nosotros no somos la parte fea de la planta, somos la parte linda. Dice que nosotros somos las ramas, las que llevamos el fruto. Porque es maravilloso, ¿sí? Cuando crecen las hojas en las ramas y se pone verde, y entonces te pones abajo de la parra, y eso te da sombra, ¿sí? Y qué lindo si están las uvas listas y podés sacar, y podés comer, y disfrutar. Y entonces, de verdad que uno mira esas ramas y dice, qué lindo. Y esa parte, dice Dios, que nos la dejó a nosotros. Es decir, nos dejó a nosotros el brillo y el esplendor de la planta. Mirá qué privilegio que nos dio el Señor. Él nos escogió para vestirnos de la hermosura de su esencia. Porque las ramas, al fin y al cabo, solo pueden expresar lo que viene de la vid, lo que viene de esos nutrientes que nacen en la tierra y que atraviesan a toda la vid y que llegan a sus ramas y entonces manifiestan su esplendor. ¿Por qué? Porque si esa rama se corta, ¿cuántos vieron encenderse o pudieron prender una rama de parra? Se prende inmediatamente, es de los mejores elementos para prender el fuego de un asado. Así que si sos un buen asador, sabés que los restos de la poda de una parra vienen bien para ponerlos abajo de la parrilla y tenerlos listos para prender el fuego, ¿no es cierto? Qué triste sería que tu destino sea prender el fuego en vez de dar uvas. Ser de las ramas cortadas y no de las que quedan para dar más fruto. Para que esto ocurra, para que el resplandor de Dios brote a través de tu vida, las palabras de Jesús nos enseñan en este pasaje 3 hábitos que debes desarrollar para florecer, resplandecer y llevar fruto. Y son pureza, constancia y confianza. Y de estas 3 cosas te quiero hablar brevemente esta mañana. En primer lugar, de la pureza. Jesús destaca la importancia de la poda para que una rama que da fruto dé más fruto. ¿Sí? De más fruto. Estamos en tiempo de poda. De hecho, yo estoy tarde con la poda. Y le vengo diciendo a mi esposa, ya me quedan unos días, ya me empiezo a sufrir porque los árboles en casa todavía no pasaron por la poda y en realidad ya deberían haber sido podados. Y de verdad, si hay algo que hemos experimentado en este tiempo es poda. Dios ha tratado con nosotros, ¿sí? Si un árbol está dando buen fruto, no por eso no se lo poda. Te repito, si un árbol está dando buen fruto, no por eso no se lo poda. Al contrario, se lo poda ¿para qué? Para que dé más fruto. Sin embargo, algunos cristianos vivimos bajo la idea de que porque estamos dando fruto, entonces significa que está todo bien y que nuestra vida no necesita poda, que no necesitamos ser limpiados. Y casi nos autoconvencemos de que si el fruto es bueno, no hay nada que tocar, ¿no? Y siempre tenemos buenas frases para agregarle.
fórmula ganadora no se toca, ¿no? Así que pámpano fructífero no se limpia. ¿Por qué no? ¿No ese es el ciclo de la vida? Y el Señor nos dice, no solamente que se limpia el que no da fruto, porque de hecho dice, el que no da fruto, ¿qué hace? Se corta. El que se limpia es el que está dando fruto. Así que el proceso de santidad, de limpieza, de purificación, de tratamiento del Espíritu Santo, no es para el que no da fruto, sino para el que está dando fruto. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Por eso llamo a estas características hábitos fructíferos. Porque la pureza no es solo una característica, sino que me gustó llamarlo de esta manera, hábito, porque el hábito habla de acción, el hábito habla de conducta, el hábito habla de planificación, y la pureza debe ser un plan en tu vida, un plan en mi vida. Necesitamos planificar la pureza en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Necesitamos pasar permanentemente por las manos del labrador. Necesitas ser limpiado, necesitas ser tratado. ¿Para qué? Para que la poda ayude a que des más fruto. Esto aplica a todas las áreas de tu vida. No solamente a si no estás ganando a alguien para Cristo. Esto aplica para tu matrimonio. Ayer con Rosa hablamos de esto en Plotier, ¿sí? Necesitamos tratar nuestros matrimonios a la luz del Señor. Necesitamos planificar tiempo para esto, ¿sí? Y purificarlo, limpiarlo, tratarlo para que dé más fruto. Me dan ganas de ponerme a predicar de eso. Porque hicimos una pregunta ayer que vale que te la hagas con tu matrimonio. ¿Sabes cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de tu cónyuge? Necesitas pasar tiempo en la presencia del Señor para que tu matrimonio sea tratado. Necesitas pasar tiempo en la presencia del Señor y en las manos del labrador para que tu carácter sea tratado, para limpiarlo y que lleve más fruto. Si no está dando fruto, antes de que te corten, decir, no, quiero ser tratado porque quiero empezar a dar fruto. Ya lo he contado, pero en casa tenemos un mandarino que le digo a Rosa, ahora esas ramas que pasaron la altura de la pared van a empezar a recibir el sol, porque el podador me dice, acá donde está tiene mucha sombra y por eso le cuesta crecer, así que ahora le tengo fe que ya que las ramas más altas empezaron a pasar por arriba de la medianera, le va a empezar a pegar más el sol y eso le va a ayudar. Pero ya conté la historia, a mi suegro se le ocurrió regalarnos el mandarino cuando todavía nuestra casa era el desierto del Sahara, ¿no? Y no había un pedazo de tierra mojada y húmeda, era todo seco y estábamos en obra y faltaba mucho para plantarlo, así que el mandarino lo plantamos casi 2 años después de que lo trajo. O sea, estuvo casi 2 años en una maceta. ¿Y sabés qué pasó? Lo tuvimos que podar, cortar, y había llegado a casa una planta así y plantamos un tronquito así. Pero un vecino que hoy va a venir a comer a casa esta noche me dijo, lo vamos a plantar porque va a crecer. Y vino y me ayudó y le puso fe. Y este año comimos las mejores mandarinas desde que está plantado en casa hace 5 años y medio. Unas mandarinas así, grandotas, maravillosas. ¿Por qué? Porque lo tratamos. Y aunque parecía que ya no había esperanza, que estaba medio muerto, lo podamos y ahí está dando fruto. No solamente el matrimonio, tu carácter, te decía antes,
tus finanzas. Hace 2 semanas estuvo el pastor Daniel González. ¿Te habló el pastor Daniel González? ¿Te habló el Señor a través de su vida? A ver, ¿a cuánto le habló el Señor de manera específica? Amén, a mí me habló el Señor. Ahora no los voy a exponer, no le voy a hacer levantar la mano, pero ¿hiciste la poda? ¿Trabajaste con lo que el Señor te habló? Hacelo. Si querés ver el fruto, tenés que dejarte tratar. Con tus amistades, por supuesto también en el ministerio, en el ejercicio de tus dones, en tu servicio. Hay 3 enseñanzas bien prácticas en este punto. Si no estás dando fruto, es tiempo de someterte a un trato profundo del labrador. ¿Para qué? Para que empieces a dar fruto. Si ya estás dando fruto, sostenete en el proceso constante de limpieza y poda, permitiendo al Espíritu Santo que opere en tu vida, sacando todo aquello que impide el pleno fluir de su amor y su presencia. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Amén. Suele ser este el punto de más desafío. ¿Por qué? Porque acá es donde somos confrontados con el conformismo. Porque si estás dando fruto, te conformás. Y entonces decís, ¿para qué más si yo ya estoy dando fruto? Pero dice la palabra que debemos ser tratados y podados para llevar más fruto. ¿Por qué? Porque si esto no ocurre en un momento, la maleza va a terminar ahogando y arruinando el fruto. Entonces, hacelo a tiempo. Y por supuesto, para que esto ocurra, hay algo que tenemos que vencer y es el orgullo que se puede apoderar de tu vida, haciéndote creer que estás aprobado, aprobada, porque estás dando fruto y entonces que no necesitas poda. Ojo con caer en el orgullo de creer que porque Dios te está respaldando en este tiempo, no hay nada que debas tratar ni cambiar. Esta es la situación más peligrosa. Y por eso Jesús, aunque les dice, ustedes ya fueron limpiados por la palabra, le dice, permanezcan y déjense tratar. No es porque ustedes ya no estén aprobados. Recuerden, ya los había mandado de 2 en 2, ya habían visto milagros, y sin embargo los reúne, les dice, muchachos, ojo, ustedes ya fueron limpiados, pero este proceso continúa. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es la que purifica. Jesús afirma en el verso 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. La palabra tiene poder para limpiarte. ¿Cuánto tiempo estás pasando con la palabra? Necesitas pasar más tiempo buscando a Dios. Lo compartí ayer, te lo comparto hoy a vos. Yo quiero pasar más tiempo con el Señor. Y hay un montón de cosas que nos distraen. Hay un montón de cosas que nos distraen. Y aunque no estoy siempre consumido, sin embargo, tomé la decisión de que quería limitar aún más el tiempo que paso, por ejemplo, en las redes sociales. Porque alguna vez, relajado, cansado, con ganas de desconectar, porque no sé si a vos te pasa, a mí me pasa que hay veces que quiero pensar en la nada misma. Y entonces de pronto miré al final del día el reporte de tiempo en pantalla del celular y me sorprendí de la pérdida de mi tiempo. Así que agarré el celular hace unas semanas atrás y le puse un límite global de horario final a todas las redes sociales en mi celular, para que me aparezca un cartelito que dice límite, se acabó. Y entonces, en realidad no estoy llegando ninguno de los días, me habrá pasado 2 o 3 veces en varias semanas que me aparece el cartel. ¿Por qué? Porque como sé que me va a llegar el cartel y no quiero llegar ahí porque quiero tener la posibilidad de volver a entrar si eventualmente necesito entrar, entonces entro menos, entro poco. Y ese tiempo es un tiempo tan valioso para estar con el Señor. No, pero yo miro reel cristiano y tengo lleno porque me vienen todos los mensajes. Está todo bien, pero lo que necesitas es buscar intencionalmente el tiempo en el que Dios te hable. ¿Por qué? Porque dice Jesús que somos purificados por el trato de la palabra. Amén. En segundo lugar, el hábito de la constancia.
Jesús usa varias veces en este pasaje la palabra permanecer. Es interesante porque él afirma que el Padre, en su rol de labrador, cortará de la vid toda rama que no esté llevando fruto, pero a la vez exhorta a los discípulos a permanecer, es decir, a no salirse, a no cortarse solos. A veces tomamos decisiones nosotros que le toca al Señor tomar, ¿no? Antes que me corte Él, me corto yo. Claramente la figura de la vid es una analogía, pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos tienen voluntad propia en el proceso. Es decir, que el Padre no va a hacer nada que ellos no quieran que haga, salvo cortarlos si no están dando fruto. Son ellos los que tenían en sus manos la potestad de hacer que sus vidas quedaran adheridas a la vid o separadas. A nadie se le ocurriría que una rama aislada del árbol pueda dar frutos. Sin embargo, muchos cristianos creen poder lograrlo. Y viven así, creyendo que pueden estar separados del árbol, igual dar fruto. Puede que lo pienses porque te sentís limpio y purificado. Entonces, si yo estoy limpio, estoy purificado. Puede que veas que no necesitas el vínculo de la vid porque estás dando fruto, pero Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Déjame decirte, si estás acá por primera vez, si te estás acercando a una iglesia, no es este lugar, el templo, la estructura, no son las personas que estamos acá las que te vamos a hacer salvos. Pero hay un diseño de Dios para obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y es estar unidos a Él. Y dice la palabra de Dios, Jesús se describió a sí mismo como que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el camino. Y dice la palabra que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. O sea que para estar unidos a Cristo, tenemos que estar unidos a la iglesia. Y la iglesia no es la institución. La iglesia es el organismo vivo que expresa la persona de Cristo. Pero la iglesia sí es una comunidad de personas y nosotros somos una expresión de esa comunidad, no por el cartel que tenemos en la puerta, sino porque somos hijos de un mismo Rey, de un mismo Dios, de un mismo Padre. Estamos sometidos a una misma autoridad y estamos de acuerdo. ¿Para qué? Para estar juntos siendo uno en Cristo. Amén. Si no permaneces en Él, si no desarrollas la constancia, entonces no esperes el fruto de la bendición de Dios en tu vida. Permanecer en la práctica significa estar conectado a Cristo, y estar conectado a Cristo indefectiblemente implica que estés conectado a la iglesia, que es mucho más que venir un domingo, que es mucho más que conectarte por YouTube. Es ser parte, involucrarte, sembrarte en los demás, conocer a Dios a través de los demás y ser conocido, y que Cristo sea también conocido a través de tu vida. En un momento más te voy a hablar de la situación que se da previo a estas palabras de Jesús con Tomás, con Felipe. Pero lo cierto es que la manera más habitual de obrar de Dios y de manifestarse es expresarse a través de la vida de mis hermanos. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos de quién es? ¿De quién es el reino de los cielos? Dice la palabra de Dios. Sí, ¿de quién es más? De los niños.
Ezequiel se paró para decirlo, de los niños. De los niños. Ayer estábamos en casa desayunando y teniendo el devocional en medio de las espadas, ¿de qué más? De los dibujos, de los escudos, de las historias, ¿no? En medio del celular y de las redes de mi hija mayor, etcétera, pero tratando de conectar, ¿no? Y haciendo el esfuerzo de que vuelvan y tener un momento y vuelvan y conectemos, pero decir, bueno, el Señor está acá porque estamos hablando, y eso es lo que pasa en cualquier familia, pero oramos con Rosa pidiendo al Señor, Señor, permitinos verte a través de nuestros hijos, porque a veces nos ponemos en el rol de que nosotros somos los que tenemos que mostrar, y está muy bien que así sea, pero nos perdemos la riqueza de ver que Dios también obra y opera a través de ellos, porque Él así lo determinó, porque los miramos de manera sobradora, ¿no? Diciendo, ¿qué me va a enseñar Él a mí si yo estoy para enseñarle? Esa es la misma actitud que tenemos a veces en la iglesia. Miramos a los demás con una actitud sobradora. ¿Qué me va a enseñar este a mí con los años que yo tengo en el Evangelio? Y Dios se quiere manifestar. ¿Qué voy a aprender yo si yo además con Dios está todo bien? Mentira. Mentiras que dejamos que lleguen a nuestra mente y que aniden ahí y que necesitan ser podadas, limpiadas en nuestra vida, porque necesitamos permanecer injertos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es acá donde recibimos vida, donde todos somos nutridos. Necesitas la iglesia, necesitas a tu grupo pequeño, necesitas ser parte de tu ministerio, de tu servicio. Deja de lidiar con la estupidez de que si voy, si no voy. Mirá, todos merecemos descansar. Así que si un domingo te quedás en tu casa, está todo bien. Mis hijos más chicos anoche durmieron en la casa de mis suegros y mi suegra no está bien de salud. Entonces esta mañana no vinieron a la iglesia. Y no nos sentimos culpables por eso. Ayer estuvieron en el Club de Amigos de Jesús, esta tarde van a estar en la actividad evangelística, a la mañana estuvimos orando juntos. No es que por faltar un domingo a la iglesia van a ser menos sanos, menos santos, pero bajo esa excelente excusa hemos roto nuestras rutinas de permanencia y nos hemos convertido en gente inconstante. Venimos a la iglesia cuando tenemos ganas. Total, no pasa nada si no vas. El grupo pequeño se ha convertido en una opción lejana para muchos. Total, estamos conectados igual por mensajito y nos estamos perdiendo la riqueza de estar cerca, de compartir, de reunirnos alrededor de un mate y de hacerlo para hablar del Señor y para nutrirnos del Señor. Y lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir, ¿cuántas de tus reuniones de amigos tienen al Señor en el centro? No puede faltar el fernet, no puede faltar una cerveza, y no lo digo solamente para los chicos, porque hay muchas casas de gente grande a la que tampoco le puede faltar el fernet, no le puede faltar el vinito, no le puede faltar la cerveza, no le falta la pizza, no le falta el asado, no le faltan las empanadas, no le falta el mate, no le falta el café, pero le falta Cristo. Como si además Cristo fuera un elemento que en el momento que entra se corre todo lo demás. Cuando el primer milagro registrado en la Biblia fue Cristo multiplicando el vino para que siguiera la fiesta. ¿Cuánta plata en cerveza habrás gastado por no llevarlo a Jesús a la fiesta? Capaz que te la multiplicaba y no tenía que salir a comprar de nuevo. No sé si es para que aplauda. Es para que llores. Es para que llores. Porque justamente como no entendemos el trato de Dios, lo dejamos afuera cuando Él nos invita a permanecer en Él. De verdad, algunos están llorando, están haciendo cuentas, están calculando cuánta plata perdieron. El tema es que en el medio de nuestra inconstancia se nos va la vida y Dios quiere obrar, quiere manifestarse. Para permanecer necesitas enfocar y alinear tu ánimo. Dice Santiago capítulo 1, versículos 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
La constancia es un hábito que debes desarrollar y para eso necesitas enfocar tu ánimo en una sola dirección y dejar de preguntarte, de cuestionarte, de andar lidiando y hoy decís que sí y mañana que no y te volvés a cuestionar. Necesitas determinarte a ser constante. La constancia es un hábito. Y digo hábito de nuevo en vez de característica porque el hábito nos habla de acción. Y Dios nos está llamando a actuar. Tu inconstancia puede hacer que el labrador te quite de la vid. Lo dice la palabra. Tu soberbia puede dejarte muerto en un montón de ramas quemadas por creer que podés vivir aislado de la vid. ¿Cuántos de nosotros terminan siendo el alimento del fuego de otros por no estar ligados a la vid? Desarrolla constancia en la pureza y permaneciendo en Cristo. Amén. Y quiero terminar, confianza, tercer punto. Como te lo expliqué antes, esta enseñanza forma parte de la charla que Jesús tuvo con sus discípulos en la última cena. Él era claro y directo con los suyos, ¿sí? Al hablarles de permanecer, de ser constante, de mantenerse puros, estaba fortaleciendo el mensaje que les venía entregando con situaciones y referencias específicas que ya les había señalado. Cuando les empezó a lavar los pies, ¿qué dijo Simón? A mí no me vas a lavar los pies. Y le tuvo que tratar el orgullo y decirle, pará, flaco. A ver, acomodemos los tantos. Después les anunció, mientras seguían comiendo y a uno se le atragantó la comida, que había uno que lo iba a traicionar. Y mientras Pedro todavía trataba con su orgullo y empezaba a mirarlo a Judas con ganas de sacar su espada y cruzársela, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y después continúa y Tomás, el incrédulo Tomás, como lo tenemos tildado, como si nosotros no estuviéramos muchas más veces del lado de Tomás que de los otros, le dice, Señor, ¿cómo vamos a saber a dónde ir si no conocemos el camino? Mostranos el camino. Y Jesús le tiene que decir, pero si yo soy el camino, se lo vengo diciendo. Y Felipe redobla la apuesta y le dice, Señor, Jesús le dice, yo soy el camino al Padre. Y entonces, ¿qué le dice Felipe? Bueno, mostranos al Padre y nos basta. Me está cargando, Felipe. Tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no se dieron cuenta. Así que cuando Jesús les está diciendo permanezcan, permanezcan, y les habla de que estén unidos, venía tratando con todo esto. Ese es el contexto. ¿Con qué vendrá tratando el Señor con nosotros? Nuestra incredulidad es el principal problema que nos impide permanecer. El problema es que muchas veces estamos determinando nuestra fe, modelando nuestra fe en función de lo que nosotros llegamos a ver. Y le ponemos límite a nuestra fe en aquello que entendemos son los límites que humanamente son alcanzables. No me acuerdo si fue Tomás, pero me acuerdo uno de los discípulos cuando vuelven a Jerusalén y Jesús le dice volvamos, le dicen pero no, te están esperando para matarnos, iban a resucitar a Lázaro y creo que fue Tomás, no me acuerdo ahora cuál fue, que le dijo bueno, vayamos nosotros también a morir con él. Resignado el tipo. Jesús le dice vamos a orar por Lázaro que no está muerto, duerme, pero los estaban esperando, acechándolos, los que querían darle muerte a Jesús. Y este dice, bueno, vamos nosotros también. En vez de esperar el milagro, dice, bueno, vamos nosotros también a morir con él. Y a veces estamos nosotros igual. En vez de ir a vivir con Jesús, vamos a morir con él. Entregados, incrédulos. La única forma para permanecer constantes y llevar mucho fruto
es confiar plenamente en aquel que nos mantendrá vinculados a la vida más allá de toda circunstancia. Y ese es Jesús, la vid verdadera, aquel en el que cuando permanecemos llevamos más fruto. ¿Por qué? Porque es separados de Él que nada podemos hacer. Muchas veces dudamos porque no confiamos en que lo que vemos en la vida, es decir, en la iglesia, en la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra, en la obra del Espíritu en nuestros hermanos, sea suficiente para ver al Padre. Esta es la pregunta que le hizo Jesús. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo me pedís que les muestre al Padre?, le dice Jesús a Felipe. ¿Cuántos han escuchado algún testimonio de algún milagro? Levantad la mano. ¿Cuántos han escuchado algún testimonio de algún milagro? Si escuchaste un testimonio de un milagro, lo que viste es el poder de Dios obrar. Chicos, no están. Si pueden dar al piano, les vamos a agradecer. Si no puedes ver a Dios a través de tu hermano, algo está pasando. Necesitas recuperar la confianza en el poder de Dios. Lo que pasa es que no lo vi en mí. Seguro que no lo viste en vos, pero si lo estás viendo a tu alrededor, ¿necesitas más? ¿Necesitas más de verdad? ¿Necesitas más? ¿No te basta? Necesitas creer. Necesitas aferrarte al Señor creyendo que Él está obrando. Es tiempo de que confíes sin dudar en Jesús, que creas en sus palabras, que hagas memoria de sus obras. Es tiempo de ver a Dios en tus hermanos, en sus manifestaciones cotidianas, en favor de los que te rodean, y que confíes en que el Padre estará para tu vida igual que para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Si lo hizo en tu hermano, ¿cómo no lo va a hacer en vos? Quizá lo que te está faltando fe es en vos mismo. Pero dice la palabra de Dios que todo pámpano que está unido a Él, que toda rama que se une a la vid, lleva fruto. Quizá lo que necesitas es ser limpiado, limpiada, para llevar más fruto. Hábitos fructíferos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. ¿Cuántos dicen, yo quiero dar gloria al Padre? ¿Cuántos dicen, yo quiero elevar gloria al Padre? Entonces decís, yo voy a llevar mucho fruto. La promesa de que las peticiones serán concedidas cuando permanezcan en Él y sus palabras es un recordatorio de la importancia de alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Cuando estamos íntimamente conectados con Jesús, nuestras peticiones estarán en armonía con su plan y con su propósito. La comunión constante con Jesús es la clave para llevar una vida espiritual fructífera y glorificar a Dios a través de nuestras acciones y nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si lo crees, si querés ver una cosecha fructífera en todas las áreas de tu vida, desarrollá estos 3 hábitos que Jesús te enseña hoy sentado a tu mesa: pureza, constancia y confianza. Amén. Cerrá tus ojos y ora al Señor y decide, Señor, ¿habrá algo que tengas que limpiar en mí? ¿Habrá una poda que tengas que hacer en mí? ¿Qué te está pidiendo el Señor podar? ¿Qué está queriendo el Señor cortar? Decide, Señor, me dispongo a un proceso de poda, porque quiero desarrollar en mi vida el hábito de la pureza. Me dispongo a ser tratado permanentemente por mi Padre el labrador. Señor, quiero permanecer en vos, quiero desarrollar el hábito de la constancia. No quiero ser de doble ánimo, quiero estar ahí
permanente, vinculado a vos, en comunión, en intimidad. Quiero buscarte más. Quiero ser tratado por el poder de tu palabra en mi vida, Señor. Necesito más. Y voy a desarrollar hábitos, Señor, hábitos de búsqueda, hábitos de encuentro, hábitos de servicio. Proponételo. Estamos a 2 semanas de un tiempo de ayuno especial. Empezá a prepararte ahora. No planifiques ese tiempo para dentro de 2 semanas. Empezá a prepararte ahora para llegar dentro de 2 semanas entrenado, habituado. Decirle, Señor, me propongo pasar más tiempo en tu presencia, más tiempo conectado a vos, más tiempo, Señor. Y Señor, renuevo en vos mi confianza. Perdón, Señor, por mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Señor, quiero creerte más. Quiero confiar más. Y sabes que confiar más en Dios es confiar más en lo que Dios dice de tu vida. Y Dios dice que si te sometes a este proceso, darás fruto y más fruto y mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees y has hecho esta oración, ponete de pie y decirle, Señor, me dispongo al proceso. Quiero llevar fruto. Y lo creo. Creo que lo haré. ¿Cuántos dicen amén?